Oramos y comenzamos. Te damos gracias, Señor, por otro domingo donde podemos como iglesia reunirnos, adorarte, escuchar tu palabra. Y en este momento, Señor, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder meditar en tu palabra, reflexionar y ser transformados por ella, Señor. Rogamos tu intervención, tu guía, Señor, y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué estamos viendo como iglesia desde que arrancamos la escuela dominical hasta ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una serie de temas sobre qué. No vale mirar hacia arriba porque hacen trampa. ¿Qué estamos viendo? Los valores como iglesia local. ¿Sí? Es importante resaltar eso porque cada iglesia local tiene un perfil, tiene determinados valores, porque entiende que Dios lo llamó a determinada tarea o ser determinada cosa en su contexto en el que Dios lo puso. ¿Sí? Por eso es interesante e importante pensar de como iglesia local del centro, bautista del centro, cuáles son nuestros valores. Ahora, esto no significa de que son los valores del cristianismo. ¿Sí? Bueno, se tiene que basar en eso, claramente, ¿sí? Pero no son los valores que tienen que tener todas las iglesias en orden de prioridades. No, es los valores que nosotros consideramos importantes, en el cual, de nuevo, Dios nos llamó en nuestro contexto y en este momento de la historia que entendemos como iglesia del centro. ¿Sí? Esto es importante resaltarlo. Y le hago una pregunta: ¿dónde se dan estos valores? ¿Por qué la iglesia del centro decidió en la escuela dominical dar una serie de temas con esto? ¿Alguien sabe? No. ¿Saben que cuando un hermano nuevo de otra iglesia o alguien que recién se convierte, la iglesia del centro consideró necesario, pertinente, sano, pasar por un curso que nosotros le denominamos de membresía? ¿Han escuchado nombrar? ¿Sí? Un curso de membresía. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué a la iglesia del centro se le ocurrió hacer un curso de membresía? ¿Qué piensan? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué sería bueno? ¿Cuál sería el peligro? Están dormidos, yo sé que los agarré a las 10 de la mañana, pero les voy a tirar la lengua. Muy bien, es sano. Gracias, Cristina, que Cristina justamente pasó por ese proceso donde se acercó a la iglesia del centro y, bueno, ¿qué cree la iglesia del centro? ¿Cuáles son sus valores, como decía? ¿Qué es lo que piensa? Y ahora, ¿es sano? ¿Para qué partes es sano? ¿Para la iglesia? ¿Para la persona nueva que viene? Para ambos, alguien gritó ahí. Exacto, ¿no? Ahí Ana habla del sentido de pertenencia, de identidad, ¿sí? Y es sano para las dos partes. Claramente nosotros
a los hermanos nuevos que están viniendo de otras iglesias, le decimos, nosotros creemos en esto, ¿sí? Evalúalo, considéralo, si realmente es lo que el Señor te llamó, lo que vos entendés, ¿sí? Y también la iglesia pasa por un proceso donde conoce a esa persona. Es sano para todas las partes, ¿sí? En un contexto en el que claramente como iglesia del centro, ¿sí? Una iglesia muy recurrente de muchas personas y donde tal vez se pueda perder este sentido de pertenencia, como decía Ana, ¿sí? Este sentido de familia, este sentido de cuerpo que habla el apóstol Pablo. Y por eso este proceso, ¿sí? Lo consideramos sano e importante y por eso como iglesia local estamos transcurriendo en esto. Ahora, ¿cuál sería el peligro? Bueno, yo pensaba que uno de los peligros podría ser que, bueno, entonces alguien podría decir, bueno, es una especie de élite que entra a la iglesia si pasa una prueba que es el curso, ¿no? ¿Se le ha pasado por la cabeza? O lo puede pensar eso. Pero déjame decirte que en el curso no hay examen, ¿sí? No hay examen en este curso, ¿sí? Es un proceso de discipulado, ¿sí? Donde les mostramos a esas personas qué es lo que creemos como iglesia y en ese proceso nos vamos conociendo mutuamente. Por eso para nosotros lo consideramos sumamente sano en este tiempo. Claramente se puede dar a malas interpretaciones, por eso es importante hacer este parate antes de arrancar con el tema. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario más? Los que no hablaron no están de acuerdo, pero bueno, voy a seguir. Bien, el tema que nos toca hoy, de nuestros valores como iglesia local, es el discipulado relacional y los grupos pequeños. ¿Por qué piensan que consideramos importante como valor de la iglesia los discipulados y los grupos pequeños? ¿Por qué es importante? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿No estoy de acuerdo? Yo prefiero venir los domingos a la iglesia, sentarme, cuando termine me voy. ¿Eso es la iglesia? Sí, gritó uno. No es importante. Bien. O sea, sí, termino, en 10 minutos termino la escuela dominical. Bueno. Gracias, Iris. ¿No? Esto que decía Iris, es importante porque tenemos preguntas, nos sacamos las dudas. ¿Cuál? Hacemos. Perdón, no escuché. No. Tal cual, como dice Ricardo, ¿no? Esos vínculos que uno va generando, luego se transforman en discipulados, en grupos pequeños. Muy bien. Pastor Sebastián, levántate.
buena pregunta, Néstor, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Alguno quiere...? No se escuchó. Perdón. Néstor dice que si es positivo imponer el discipulado al otro, obligar a que esa persona sea discipulada. O, si es mejor, permitir, dejar que la persona elija o quiera o tenga el deseo de ser discipulado. ¿Es positivo obligar a alguien a ser discipulado? No, jamás, ¿verdad? No es positivo obligar a alguien, ni... Sí podríamos decir, bueno, animar, aconsejar, ¿sí? Pero no obligar, si no, no es discipulado. O sea, para que una persona aprenda, tiene que tener el deseo. Eso, vayamos a la universidad que vayamos, al curso de educación que sea, te van a decir, para que una persona aprenda, tiene que tener el deseo. Si no tiene el deseo, no va a aprender. Y obligar a alguien no es para nada sano. Sí. Hasta incluso podríamos decir al revés. Jesús dice, no, vos no me sigas. No, vos no me sigas. Los invitaba a no seguir. Hasta que la persona estaba desesperada. No, yo te voy a seguir de todas formas. Bueno, esa persona es la que tiene que ser discipulada. ¿Sí? Bien. Denme un segundito, paso a la otra. En el material que tenemos en el curso, tenemos una frase ahí que dice que creemos que el discipulado relacional y los grupos pequeños en casas son la manera bíblica de vivir la iglesia, los unos a los otros, y ayudar a otros a experimentar el Evangelio. Estas son las estrategias bíblicas que usamos para llegar a todos de manera personal y eficaz, con el objetivo de manifestar la revelación de Dios a cada uno. Ahora, si piensan en la vida personal de cada uno de ustedes, ¿cómo crecieron? ¿Se les prendió la lamparita y vinieron a la iglesia y de repente fueron a su casa y empezaron a leer la Biblia y entendieron todo? No. Yo me acuerdo de cuando me convertí, cuando hice la manifestación de fe, al mismo momento vino un grupo, uno de los líderes de adolescentes, y me dice, estamos haciendo un discipulado en mi casa con varios chicos, venite. Parecía una obra milagrosa, ¿no? Justo ahí, el Señor. Y ahí donde empecé ese proceso, no había entendido nada de la predica, yo había sentido algo y yo quiero ser parte de esto, y ahí después, en el discipulado, en el uno a uno, en el encuentro donde podemos ver a Jesús en nuestra vida cotidiana, ahí empieza esa transformación y ese crecimiento. Nadie de acá seguramente aprendió solo. Nadie. Es más, venimos al mundo dependiendo de otros. Si yo dejo a mi hija Sofía sola por 30 segundos, se da un porrazo. Es más, no pasó la semana pasada. No le puedo dejar ni 30 segundos sola. Y lo mismo cuando somos ancianos, dependemos de otro. Dependemos de la otra persona todo el tiempo. Ahora, ¿está esto metido en nuestras vidas de que nosotros somos supercristianos o superhombres, que no necesitamos a los demás, etcétera, ¿no? No podemos ser iglesia solos. El llanero solitario no existe. El proceso de aprendizaje, discipulado, autodidacta, no existe en la vida cristiana. ¿Sí? Ahora, yo traje acá unas imágenes graciosas. Puse supercristiano, esta imagen me encantó. Y un Superman que hace así, esa imagen me encantó. No, pero tenemos esta idea. Superman, ¿qué es? Solo. Es una persona que salva al mundo, ¿sí? Y a veces tenemos esta idea de que solos podemos, no sé, cumplir los sueños, que solo podemos ir a predicar a las naciones y todos se van a... Somos todos Billy Graham, ¿no? No existe. La realidad es que no existe el supercristiano. Necesitamos, dependemos de otros. Y a veces tenemos esta idea bien metida en nuestra mente, ¿no?
que somos esos supercristianos o queremos creer. Y miren esto, en mi adolescencia había una pregunta que nos inquietaba mucho, que era, ¿qué es lo que el Señor tiene para mi vida? Y estamos en este proceso donde uno no sabe qué estudiar, en qué trabajar, si ser misionero, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Una pregunta egoísta, individualista, todo el tiempo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para el mundo? El Señor, ¿cómo piensa el Señor? Claramente, obvio, piensa en personas. Pero si ponemos la balanza, Dios piensa en pueblos, tribus, naciones. Piensa en comunidades, en familia. Pero nosotros seguimos teniendo esta idea de supercristiano. ¿Qué es lo que el Señor tiene para el mundo? ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo? Para su pueblo. Sí, está bien, no digo que está mal pensar en qué es lo que el Señor tiene para mí, que necesito que Dios me guíe en una determinada tarea o no, sí. Pero a veces, como el individualismo, el egoísmo, se ha metido, se ha impregnado en nuestra vida, y por eso claramente los discipulados no los necesito, los grupos pequeños tampoco los necesito. Necesito venir a la iglesia, sentarme allá en el fondo, no disculpen lo que está en el fondo, pero nada. Lo que está en el fondo y escuchar la prédica e irme, e incluso mirarla por YouTube. Eso es ser iglesia, no es lo que creemos como iglesia local. Y el otro es el famoso llanero solitario. ¿Han escuchado uno de él? Bien. Ahora, vayamos a hacer un pequeño recorrido sobre el discipulado, ¿sí? Y pensemos en el discipulado como expansión del reino de Dios. Ahí tengo dos textos del Antiguo Testamento y dos textos del Nuevo Testamento para que miremos esto. Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo, a Adán y Eva, con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios le hace un encargo a la humanidad. Y esta idea que ya lo hemos estudiado una y otra vez, ¿sí? De ser reyes y sacerdotes, de expandir el reino de Dios. Dios había colocado en su jardín a Adán y Eva, y la misión de ellos era expandirlo. ¿Por medio de qué? Multiplicarse. ¿Sí? Esta es la tarea. Ellos tenían que multiplicarse, llenar la tierra. ¿Ahora qué tiene que ver? Bueno, déjenlo acá. Ahora, después vamos a ver cómo esto cambia cuando Jesucristo, toda autoridad me es dada. Vayan y hagan discípulos. Y hay una conexión ahí re loca. Hay alguien dando una autoridad, acá en Génesis 1:28, de multiplicar, llenar la tierra. Y en Mateo 28 hay alguien recuperando la autoridad perdida y ahora yendo de nuevo a expandir ese reino por medio de la evangelización, el discipulado, los grupos pequeños, la iglesia del centro. ¿Sí? Génesis 12:1-3. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un llamado de Dios a una persona particular acá ¿sí? De nuevo, de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y por eso es importante pensar en el discipulado, en los grupos pequeños, ¿sí? de una visión capaz más global, desde el reino de Dios, de cómo Dios expande su reino. Porque el discipulado, hermanos, es una manera de expandir el reino de los cielos. Porque, ¿cuál es el objetivo del discipulado?
bueno, escuchar los problemas de la persona y hacer catarsis. No. El discipulado es transformar, es un proceso de transformación de esa persona a la semejanza de Jesucristo y que esa persona pueda seguir expandiendo eso. Eso es discipulado. Discipulado no es tomar unos mates, aunque está bueno. ¿Sí? El discipulado es eso. Ahora, la enseñanza bíblica no solo es transmitir conocimiento que uno tiene a otra persona, es acompañar, es alentar, es interesarse. También te involucra al que discipula de ser ejemplo de esa persona. Y el que está siendo discipulado no solo es alguien que adquiere esos conocimientos, sino que, bueno, por medio del Espíritu Santo también, que esos conocimientos vayan transformando su vida, en fin, en lo que estamos todos, que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. tal cual. Como dice Walter, ¿no? No es transmitir conocimiento. No es simplemente un curso en una escuela, facultad, lo que fuese. ¿Sí? No es el alumno tomando notas. No, es esa experiencia de vida donde lo que hizo Jesús. Pensemos en el ejemplo precioso de Jesucristo, donde pasa tiempo con ellos, les muestra cómo es pensar cristianamente. Ahora, en Mateo, esto es lo que les comentaba, 28:1, dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. ¿Por qué puse esto? ¿Qué tiene que ver con el discipulado? Bueno, tiene mucho que ver, porque Génesis, ¿sí?, es esa creación y Jesucristo es la nueva creación. Y no lo subrayé, pero podríamos subrayar primer día de la semana. Pensando en Génesis, de nuevo, Jesucristo está recreando, está usando el lenguaje de los días para decir, resucité y ahora hay algo nuevo. ¿Se entiende? Por eso Jesucristo resucita el primer día de la semana. Tiene un simbolismo muy importante, porque tiene que ver con una nueva creación. Y ahora después vamos a ver en Efesios, que ya lo hemos estudiado también, la nueva humanidad. Y la nueva humanidad no es el nacer de nuevo de forma individual de cada uno. La nueva humanidad tiene que ver con es una unidad colectiva, y ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con la iglesia. Por eso Pablo usa la metáfora de cuerpo. Muchos miembros, pero un cuerpo. Nueva humanidad, no estamos hablando de que yo nazco de nuevo. Sí, es verdad, pero no está hablando de eso Efesios. Está hablando de esta nueva humanidad como iglesia que se va formando, en el cual esa nueva humanidad somos muchos. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús resucita el primer día de la semana. ¿Sí? Y en Mateo 28, al mismo capítulo 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Génesis 1, Génesis 12, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la base, ¿sí?, del por qué hacemos discipulado, por qué hacemos grupos pequeños, ¿sí? El Señor nos llama a expandir su reino. Toda autoridad me es dada, ahora vayan, discipulen, enseñen, ¿sí? Ahora, como decíamos, discipulado no es un curso. No es un curso, ¿sí? Tampoco discipulado es sentarnos a tomar mate y a escuchar nuestros problemas. No, son los dos extremos. ¿Sí? El discipulado es ese proceso de transformación cristiana en la vida de otra persona, ¿sí?, con la misión de expandir el reino de los cielos. Ahora, si me acompañan a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Eso sí, búsquenlo, no lo tengo ahí en la pantalla.
Capítulo 4, versículo 24 primero. Hace poquito estudiamos Efesios. Dice capítulo 4, versículo 24, del versículo 22. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Podemos decir que Pablo también está haciendo una especie de discipulado, donde incluso en Gálatas dice, sufro dolores de parto de nuevo, hasta que Jesucristo sea formado en ustedes, porque veía que estaban sometiéndose al poder del legalismo. Entonces, este proceso de formación, que Jesucristo sea formado en la vida de esas personas, que puedan manifestar esta nueva humanidad. Y ahora sí, capítulo 2, versículo 15, dice, el versículo 14, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y el abolir en su propio cuerpo las enemistades. ¿De qué está hablando? Judíos, gentiles. La pared, ¿se acuerdan el templo que formó Herodes? Estaba lleno de paredes divisorias, donde uno podía entrar dependiendo si era judío, si era mujer, ¿sí? Si era gentil. Y dice, y abolió en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. En este contexto está hablando de la nueva humanidad. Por eso la nueva humanidad es singular corporativa. Es decir, es una persona y son muchas. Porque la nueva humanidad tiene que ver con Jesucristo, en el que nosotros nos asociamos con esa nueva humanidad, con esa nueva creación. Miren lo que dijo Dietrich Bonhoeffer, un teólogo del siglo XX, ¿sí?, que murió en la Alemania nazi, en un campo de concentración, un gran teólogo. Dice, es imposible transformarse en un nuevo hombre como individuo solitario. Yo nací de nuevo, pero no tengo nada que ver con discipulado, con grupos pequeños, con la iglesia. Bueno, Dietrich Bonhoeffer, si estuviera vivo, dice, el nuevo hombre significa que el creyente individual, luego de que ha sido justificado y santificado, significa la iglesia, el cuerpo de Cristo. De hecho, significa Cristo mismo. El nuevo hombre significa Cristo. La nueva humanidad significa Jesús, una persona en la cual nosotros nos vinculamos con esa persona y somos parte de esa unidad. Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos uno. Y en Juan 17, Jesús ora para que sus discípulos sean uno. El concepto de unidad corporativa, no sé si me explico, está presente en la Biblia de principio a fin. Génesis, el hombre y la mujer, ¿no? Se unirá el hombre a su mujer y serán uno. ¿Sí? Entonces, la unidad en la Biblia tiene que ver con relación. No puedo tener una nueva humanidad, no puedo ser uno en expresión máxima como humanidad solo. No se puede. Por eso creemos como iglesia, ¿sí?, que el discipulado y los grupos pequeños son importantes porque es la expresión de Jesucristo, de su palabra. Ahora, ¿podemos vivir nuestra vida cristiana sin relación con el cuerpo? Una pregunta que nadie se va a animar a decir sí, porque no podemos. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin relación con el cuerpo. Ahora, haría otra pregunta más. ¿Vivir nuestra vida cristiana en el cuerpo significa venir los domingos? Yo no voy a decir nada, por las dudas, no sé a qué me... Más que eso, dice Belén. Hace falta.
hace parte. Ujú. Ujú. Exacto, ¿no? Como de forma religiosa poder venir, asistir, irnos. ¿Sí? Cuando la vida cristiana tiene que ver con la relación con el otro, relacionarnos, ser un cuerpo. ¿Sí? Pablo después vamos a ver si nos da el tiempo en 1 Corintios 12. Usa esta metáfora del cuerpo. Unos son manos, son pies, son dedos, son ojos. Y todos nos necesitamos. Ahora, la mano no puede irse por ahí a vivir sola, ¿no? ¿Sí? Necesitamos, como iglesia, somos parte de un cuerpo. Y ahora, qué difícil, ¿no? Y ahí donde está lo sobrenatural. Porque hemos escuchado hermanos que vienen de otras iglesias. Claramente nuestra iglesia no pasa porque es muy buena. Nada, un chiste. De otras iglesias dolidos. Y uno dice, lo natural es, yo no soy más parte de ninguna iglesia. Yo no quiero ser más parte porque me lastiman. Porque abusan de todo tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar, ¿no?, en esas personas que decirle, bueno, tenés que ser parte del cuerpo porque así el Señor lo quiere, te llama, ¿no? Bueno, pero esa persona que insiste, ¿sí?, en seguir buscando ser parte de un cuerpo porque realmente entiende esa necesidad. ¿No? Pero es difícil, díganme si sí o no. Es difícil cuando venimos dolidos de otras iglesias, tal vez. ¿No? O incluso en nuestra iglesia tenemos dificultades con nuestros hermanos. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿me voy porque me peleé con algún hermano y no quiero saber más nada? ¿O entiendo la visión de Dios de ser parte de un cuerpo y por obediencia a Jesucristo perdono a mi hermano? No sí, claramente por mi hermano, pero hay algo mayor que mi hermano. Es la iglesia de Jesucristo, es su iglesia. Y el sentido de unidad. ¿Mm? Sí. Ujú. Mm. Ujú. ¿Verdad lo que dice Ricardo, no? Hay movimientos, yo diría movimientos, en el que, por todo el mundo, que no quieren saber más nada con iglesias institucionales. Ahora, es interesante pensarlo, no desde la crítica, ¿sí? Uno podría estar de acuerdo o no de acuerdo, pero interesante en que, ¿por qué surgen estos movimientos? Porque claramente hay miles y miles de hermanos que han sufrido dentro de sus iglesias, por las jerarquías, ¿sí?, por abusos en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí?, por capaz que indiferencia al ser iglesia multitudinaria, ¿sí? Claramente yo no estoy de acuerdo, ¿sí?, con eso, pero entender también esa parte, claramente por eso es difícil. ¿Sí? Lo que dice Néstor, ¿no? El camino más fácil es irse, buscar otra iglesia. Ese es el camino más fácil, ¿no? Y no solucionar el problema del cuerpo. Como te digo una cosa, te digo la otra, diría Diana.
Pero claramente a veces, como decía el pastor Israel el domingo pasado, si no me equivoco, ¿sí? Hay veces, ¿qué pasa cuando hay abuso en ese lugar? ¿Tengo que quedarme igual? ¿Tengo que tratar de unir igual? Cuando hay maltratos, bueno, lo dejo acá, ¿no? Pero a veces podemos irnos a los dos extremos. Claramente el camino más fácil es irnos. Bueno, me cambio de iglesia así como me cambio de ropa si me peleo con alguien. No, eso no es el problema. Pero a veces yo he escuchado hermanos que están en congregaciones realmente donde lastiman a las personas, donde hacen mal, ¿sí? Y eso es el otro extremo, ¿no? Ese es el otro extremo. Y uno tiene que ser sabio para saber cuándo irse, cuándo perdonar, ¿sí? Cuándo reconciliar. Sí. Ujú. 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 Exacto, como dice Cristina, ¿no? Sí, tenemos los grupos pequeños, tenemos los discipulados, tenemos la reunión, el culto de los domingos, que como iglesia separamos un día a la semana para venir todos juntos y adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Vos hiciste trampa porque estuviste en el curso, eso es para otro tema. Sí, pero es verdad, ¿sí? Es importante también ese momento de culto. Vamos a avanzar, a ver si puedo... bueno, ¿qué es el discipulado? El discipulado, según lo vemos en las Escrituras, es una experiencia de vida entre dos o más creyentes, donde poco a poco comienza a formarse una relación de amistad cada vez más profunda y donde una persona espiritualmente más madura, no mejor, más madura, toma el compromiso y la responsabilidad de, por un tiempo, vivir junto a otro u otros, compartiendo vida cristiana con el objetivo de ser una herramienta para su crecimiento espiritual por medio de la profundización de las Escrituras. ¿Qué piensan? ¿Están a favor, en contra? Bien, vamos para adelante. Y ahí abajo dice, proceso, si lo queremos sintetizar, proceso relacional con el otro basada en la palabra de Dios. Ese proceso, ¿por qué proceso? Porque no es que le predico el Evangelio, listo. ¿Qué hace Pablo con aquellos que discipula? Podemos decir comunidades, la iglesia en Galacia, por ejemplo, Timoteo. Ese proceso, ¿sí? Porque es un proceso de crecimiento. Ahora, la mayor inversión del discipulado, el mayor insumo de un discipulado, ¿qué es? El tiempo. El tiempo es el mayor insumo que se requiere. Dedicar tiempo a esa persona, ¿sí? No tener simplemente un curso una vez cada 15 días, una vez a la semana, ¿sí? Entonces, por eso es relacional con el otro, basado en la palabra de Dios. Y a esto me refiero en que no es sentarnos a tomar mate y ver cómo estamos. No, hay un objetivo. Es que esa persona sea transformada a la imagen de Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Hermanos, un discipulado que no tiene como fundamento la palabra de Dios no es discipulado. Eso tiene que quedar claro. Tiene que estar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me refiero no solo a la Escritura, ¿sí? Sino como lo pensaba, como decía un pensador, Karl Barth, pensar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios Jesucristo, la persona encarnada,
la palabra de Dios también escrita y la palabra de Dios en comunidad. En todas sus esferas, la palabra de Dios. ¿Sí? Jesucristo tiene que ser la meta. No simplemente, no quiero que me sonar mal, no simplemente sentarnos a leer la Biblia como yo puedo, por curiosidad, aunque una persona no sea cristiana, sentarme con alguien a leer la Biblia y es un libro hermoso para estudiar. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es Jesucristo mismo y en la Biblia encontramos a Jesucristo. Ese tiene que ser el fundamento del discipulado. Hacer discípulos de Jesús, hacer discípulos de la palabra. Bien, ¿cuál es el objetivo del discipulado? El objetivo del discipulado es ayudar a la persona a amar y a disfrutar a Jesús, a la palabra de Dios, por medio de la expresión y revelación de su palabra. Dicho de otra forma, la gran meta del discipulado es ayudar a la persona a que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y como consecuencia de esto, tenga un deseo igualmente fuerte de expresar esta vida y compartir esta experiencia con otros. Esto es parte de la gran comisión. Perdón que estoy yendo rápido, pero me estoy quedando sin tiempo. ¿Cómo se realiza el discipulado relacional? Ahora, no sé cómo hacer. ¿Qué hago? Lo quiero hacer. Bueno, en el curso se pueden dar pequeños tips, ¿sí?, que pueden ayudar, ¿sí?, y que también creo que es parte de los grupos pequeños. Ahí dice, intentar cultivar una amistad fuera del ambiente dominical, fundamental. Y eso es un esfuerzo, algo que hay que hacer. ¿Sí? Un mensajito con esa persona nueva que vi. ¿Sí? Hay un invitar a tomar el café, un mate. ¿Sí? Hacer un pequeño esfuerzo y, de nuevo, el gran insumo del discipulado es el tiempo, el gastar tiempo. ¿Sí? Fuera del ambiente dominical. Tratar de hacer eso. Intenta ayudar a la persona a desarrollar una cosmovisión cristocéntrica. Y ahora, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de qué lentes nos ponemos. Y por eso, el discipulado no es un curso, no son leyes a seguir, no es una lista de conductas para que yo las pueda aplicar. No, es una forma de vida. Es una manera de leer la realidad cristianamente, de forma distinta. Y estos son los lentes que nos tenemos que poner, los lentes de la fe, de Jesucristo. ¿Sí? Y esto lleva un proceso, largo proceso, ¿sí?, donde tenemos que desarrollar esta cosmovisión. Sería fácil, ¿no?, dar respuesta a todas las preguntas, ¿sí?, pero las realidades por las cuales atravesamos cada uno de nosotros son muy personales y muy distintas y muy diversas. Entonces, no hay regla que aguante. Entonces, ¿cómo hacemos? No, las reglas no solucionan nada, sino hemos estudiado en la iglesia el concepto de sabiduría. Eso nos puede ayudar a saber de qué estamos hablando. Donde la ley era dada como no reglas a cumplir, sino la sabiduría expresada de Dios, ¿no? Es enseñar a esa persona a caminar sabiamente, ¿sí?, pensando y teniendo en foco a Jesucristo. C. Intenta generar un ambiente de gracia donde ambos pueden compartir sus luchas y pecados. ¿Sí? Una y otra vez hemos resaltado esto de ser transparente, ¿sí?, de no creernos super cristianos, donde compartir nuestras luchas. Entonces, y eso se tiene que dar, tenemos que generar ese ambiente de gracia, no de juicio. Fundamental eso. La expresión natural de un discipulado es su reproducción. Esto es en consecuencia, porque el objetivo tiene que ser el reino de los cielos, su expansión. Y último, con esto termino, vayan ahora. Nada. Los grupos familiares, como Iglesia del Centro, creemos firmemente en los grupos familiares. Cuando yo me acerqué a esta iglesia, la verdad que me asombré de esto. Algo hermoso, ¿no? Donde
por varios puntos de Rosario, tenemos pequeños grupos familiares, donde nos juntamos 8, 5, 10 personas a orar, a llevar las cargas los unos para los otros, a hacer cuerpo, ¿sí? A estudiar la palabra de Dios, a animarnos, a crecer, a transformar nuestra mente juntos. Por eso, como iglesia del centro, creemos que esto es sano. Creemos que esto ayuda a la expansión del reino de los cielos. Y como decía Franquito el domingo pasado, ¿no? Los grupos familiares también es una muestra de una forma de evangelizar. Porque creemos como iglesia, ¿no?, en el evangelismo relacional. En el hacer relaciones para poder evangelizar, para poder llevar a otros la palabra de Dios, ¿sí? En un mundo donde todos suben cosas a Instagram, a Facebook, y donde ya no hay trato con el otro, bueno, el Señor nos llama a amar a esa persona de una manera distinta a la digital. Y por eso creemos en el evangelismo relacional, creemos en los grupos, en los discipulados relacionales, ¿sí? Porque es contracultural, porque va en contra de cómo viene la cultura de hoy en día también, y es una expresión de Cristo. Así que hay Hechos 2, 41, 42, ¿sí? No lo vamos a leer, pero muchos lo conocen, ¿sí? Donde estaban juntos compartiendo el pan, ¿sí? Juntos, estudiando la palabra, juntos. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Señor, rogamos tu sabiduría para poder, Señor, llevar adelante y pensar en el discipulado, en los grupos pequeños, Señor, y ruego que nos inquiete, Señor, y nos convenzas de esta verdad, de que realmente el ser parte del cuerpo va a ayudar en nuestro crecimiento también individual, Señor, a conocerte, a experimentarte, Señor, a servirte. En el nombre de Jesús. Amén.